¿Qué tal amigos? Bienvenidos. En esta transmisión del 15 al 21 de junio estaremos considerando el discurso de los tesoros de la Biblia titulado Los hermanos mayores de la congregación tienen mucho que enseñarnos. Recuerdo cuando en una ocasión, en una reunión de precursores, un hermano de muchos años de experiencia, él pensaba que su vida era como esas gráficas que empezaron en subida y terminaron en bajada, pues él sentía que ya no podía hacer tanto como antes, pero lo que él no sabía era que su sola presencia en la congregación nos fortalecía y nos animaba bastante. Es algo que los que lo han experimentado entienden lo que estoy diciendo. Y era un hermano muy querido y dejó un gran recuerdo en el corazón de muchos de los que estuvimos en aquellas décadas. Pues este discurso nos enseña eso, que nuestros hermanos mayores a lo mejor ya no pueden salir tanto como antes a la predicación, tanta actividad física, pero el solo hecho de estar en la congregación, el solo hecho de verlo, su sola presencia es algo que nos fortalece, nos anima y nos enseña sin una sola palabra, con su ejemplo. Por eso este discurso nos va a ayudar a ver cómo desde tiempos bíblicos esto viene ocurriendo en el pueblo de Jehová. Vemos lo que dice Génesis 48, 21 y 22. Dice: Después Israel, es decir Jacob, le dijo a José: Mira, estoy a punto de morir, pero Dios de veras seguirá con ustedes y los devolverá a la tierra de sus antepasados, y a ti te doy una porción de tierra más que a tus hermanos, una tierra que les quité a los amorreos con mi espada y mi arco. Imagínese qué escena tan maravillosa, el hombre mayor, Jacob, uno de los patriarcas, diciéndole a José una profecía, y era una profecía bastante fortalecedora y animadora. Estoy a punto de morir, eso es lamentable, muy lamentable, pero le dice: Dios seguirá con ustedes. ¡Qué palabras! Tal vez ellos pensaban que si él moría Dios se iba a ir de ellos, pero aquí él les garantiza que Dios iba a seguir con ellos. Y no solo eso, que los devolvería a la tierra de sus antepasados, pues ellos eran inmigrantes en la tierra de Egipto. Esa no era la tierra de ellos. Ellos ahí tuvieron que huir, mudarse por la hambruna, si no hubieran muerto de hambre. Fue solo un medio para un fin. Y bueno, le dice: te voy a dar una tierra especial, una tierra que yo peleé con mi espada y con mi arco. ¡Qué palabras! Ver a ese hombre mayor decir que va a dar un regalo a su hijo, un regalo extra, que él había peleado con su espada y con su arco, que no fue algo que solo le regalaron, que no fue algo que él le estafó a otros de ninguna manera, fue algo que a él le costó y lo apreciaba y ahora se lo estaba dando a su hijo. Pues qué bonito ejemplo. Seguro que José no olvidó esa conversación durante años, pues eso lo iba a fortalecer, a pesar de que él era el segundo al mando en Egipto. Y vemos entonces cómo aún en sus últimos momentos Jacob mantenía la fe, mantuvo la fe de que Dios iba a seguir con su pueblo, ¿sí? Y que cumpliría todas sus promesas. Por supuesto que él no, a lo mejor, probablemente él no dimensionó cuántas bendiciones iba a tener la humanidad y en cuenta nosotros gracias a la fe que él, su padre Isaac y el padre de él, Abraham, habían demostrado en Jehová. Pues a través de ellos fue que vino Jesucristo, la descendencia prometida. Y pues fue a través de esa descendencia que se bendice a todas las naciones de la tierra. Pero ellos fueron, por así decirlo, ese conducto que Jehová utilizó en la tierra para dar inicio a esa descendencia, a esa genealogía. Qué maravillosas promesas. Vemos también algo más que él dijo
aquí en Génesis 49:1. Jacob llamó a sus hijos y les dijo: reúnanse para que les diga lo que les va a suceder en la parte final de los días. Pues aquí vemos que él da algunas profecías en los últimos días, ¿sí? Y esto pues estaba hablando de los últimos días de ellos allí en Egipto, ¿sí? Y sí, él les dice que iban a tener momentos difíciles, pero que Jehová los iba a cuidar, ¿verdad? Jehová iba a cuidar de su pueblo. Dice la obra Perspicacia: sería de esperar que esta profecía tuviera o tenga una aplicación posterior relacionada con el Israel de Dios. Pues efectivamente Dios tiene su pueblo y en su momento veremos cómo este Israel de Dios cumple estas profecías. Estas profecías, de momento no podemos decir así es o así va a ser, es mejor esperar a que se cumplan las profecías. Pero no dudemos jamás, Dios tiene un pueblo a nivel mundial y tiene propósitos para ese pueblo, y nada ni nadie va a impedir que Jehová cuide, proteja a su pueblo a nivel mundial. Y por supuesto ahí en Gálatas se le llama el Israel de Dios. Entonces, hermanos, hasta aquí vemos que Jacob en su lecho de muerte dio palabras no solo conmovedoras, sino significativas, ¿verdad? Como por ejemplo: Dios de veras seguirá con ustedes, los devolverá a la tierra de sus antepasados. En otras palabras, Dios cumplirá lo que prometió, Dios seguirá con ustedes y cumplirá lo que les prometió. Luego les dice: reúnanse. Esas fueron las palabras que les dio a sus hijos: reúnanse. Podemos preguntarnos: ¿nos reunimos nosotros con la congregación semana tras semana para escuchar lo que está sucediendo y lo que va a suceder? Es lo que un hombre mayor escribió: reúnanse. Y es lo que estamos haciendo. Vemos ahora, para concluir, lo que dice Génesis 50, 24 y 25. Finalmente José les dijo a sus hermanos: estoy a punto de morir, pero Dios se fijará en ustedes. Él de veras los sacará de esta tierra y los llevará a la tierra que juró darles a Abraham, Isaac y Jacob. Así que José hizo que los hijos de Israel le hicieran un juramento al decirles: sin duda, Dios se fijará en ustedes. Llévense de aquí mis huesos. Bien, aquí vemos entonces que esa fe que Jacob tuvo, también de alguna manera se la transmitió a su hijo José con su ejemplo, porque ahora el que estaba a punto de morir era José, el hijo de Jacob. Pero en el primer texto que leímos fue Jacob el que llamó a José para darle su bendición, para dar sus últimas palabras, pero ahora aquí pues la muerte, que es el enemigo de todos, alcanzó a José. Y aquí él está dando a sus familiares, les está transmitiendo su última voluntad y nuevamente les transmite lo mismo: estoy a punto de morir, pero Dios se fijará en ustedes. Parecido a lo que dijo Jacob, Dios estará con ustedes, no lo duden. Él los sacará y los llevará a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. En otras palabras, Dios cumplirá. Eso es lo que los hombres mayores, fieles a Jehová, transmiten: Dios estará con nosotros y Él cumplirá sus promesas. Y bueno, tenía un significado muy profundo que se llevaran sus huesos de allí, pues ellos sabían que esa no era su tierra, solo eran extranjeros. Pues todo esto tuvo una influencia positiva en los hermanos, en las generaciones antes de ellos, los que estaban escuchando el mensaje. Es algo así como esas carreras de relevos en los que se pasan unos a otros un bastón o estafeta, ¿verdad? Entonces lo que nuestros hermanos mayores hacen es algo parecido. Ya cuando ellos están yendo a descansar, a dormir en la muerte, es una
forma de decirlo, pues es como que si ellos, todo ese ejemplo, todo ese historial de fe, esas palabras, esas experiencias que guardamos en nuestro corazón, nos dieran ese bastón, esa estafeta, esa fe, ¿verdad? Ese legado, ese gran ejemplo de seguirlo. Entonces ahora nosotros que nos quedamos acá, pues nos toca tomar ese bastón y seguir corriendo con aguante esa carrera. Y en algún momento a nosotros nos tocará darles ese bastón a los que vienen atrás de nosotros. Por eso preguntémonos, ¿cómo estamos corriendo? ¿De verdad creemos que Jehová está con nosotros y que cumplirá sus promesas? ¿De verdad estamos obedeciendo el mandamiento de reunirnos con los hermanos? ¿Mantenemos la fe pese a los problemas que surgen? Pues todos hacemos bien en meditar en estos puntos. Y si en nuestra congregación hay hermanos mayores, pues queremos valorarlos, queremos respetarlos, ¿verdad? Con nuestras palabras, con nuestros actos. Algo que noté con este hermano que les comenté al principio era que a mi mamá le gustaba mucho compartir con él, y no solo compartir tiempo, sino también compartir cosas valiosas. Entonces es algo que se puede hacer también, como vemos en la ilustración, visitarlos, llevarles algo, algo material para que ellos se sientan queridos, apreciados, ¿sí? Es algo que lo podemos hacer. Alguien dirá, pero ellos no tienen hijos, no tienen hijos que los cuiden. Probablemente, tal vez no, pero algún día cuando ellos ya no estén, podríamos lamentar profundamente no haberlo hecho. Pues son puntos prácticos, ¿verdad, hermanos? Nuestra fe en Jehová y sus promesas se fortalece cuando los hermanos mayores nos cuentan de primera mano las maravillosas obras que Dios ha hecho en estos últimos días. Si en su congregación hay hermanos que llevan mucho tiempo sirviendo a Jehová, pregúnteles sobre cómo Jehová les ha ayudado a seguir sirviéndole a pesar de los problemas, sobre el crecimiento que han visto en el pueblo de Jehová, sobre cómo se sintieron cuando la organización de Jehová nos ayudó a entender mejor algunos pasajes de la Biblia, sobre las mejoras que han visto en la organización de Jehová. Pues bueno, ese el discurso, la estafeta de la fe de nuestros hermanos mayores. De hecho, llamó mi atención porque en algunos videos de la organización y algunas canciones para niños, el esclavo fiel y prudente ha transmitido que los niños deben respetar a los hermanos mayores. Pero ¿por qué lo pusieron en un video? Es muy probable que los hermanos hayan observado esta tendencia de los niños y quizás de algunos jóvenes a menospreciar a los mayores, a faltarles el respeto, quizás hasta con bromas o apodos. Si tenemos hijos pequeños, es importante que les enseñemos y les inculquemos el respeto a los hermanos y a las personas mayores. Es algo importante. En el mundo se pinta en los programas de televisión a los mayores como objetos de burla, de chistes, de bromas, como personas que no usan su cerebro a cabalidad, pero efectivamente eso no es nada cierto, es parte del sistema inicuo que nos gobierna. Pero Jehová nos enseña a tratar a los hermanos mayores con dignidad y con respeto. Aquí finalizamos esta transmisión. Gracias por habernos acompañado. Les enviamos un gran abrazo. Bendiciones a ustedes, a sus familias y hasta la próxima.